Hola, buenas a todos y a todas. Mi nombre es Jessica Ortega Barón y a continuación presentaré la comunicación titulada Aprendizaje mediante la resolución de casos prácticos planteados con inteligencia artificial. Esta ponencia forma parte del tercer Congreso Internacional Futuro de la Tecnología en Educación, Futura Educa 2026. Bueno, antes que nada, el aprendizaje basado en casos se ha sido siempre una metodología activa que de lo que se trata es de plantear un caso hipotético, verosímil, que tenga relación con la teoría que estamos dando en la asignatura y que los alumnos lo resuelvan a través de algunas preguntas. Esto, a lo largo de la literatura, se ha mostrado eficaz para favorecer esa integración de conocimientos teóricos y prácticos, que tiende un puente entre la teoría y la práctica y ayuda al alumnado a construir su conocimiento y a aprender de una forma más activa. En estudios previos se ha demostrado que esta metodología favorece la motivación del alumnado, un aprendizaje más significativo y el compromiso del alumnado con su propio aprendizaje. Pero hoy en día, en el contexto actual, la inteligencia artificial es una realidad que tenemos hoy en día en nuestro sistema universitario. Por tanto, la utilización de esta herramienta tecnológica puede ayudar a realizar casos personalizados y contextualizados a las diferentes materias de nuestras asignaturas. El uso de la IA, como han demostrado estudios recientes, favorece la creación de escenarios variados y dinámicos que plantean problemáticas reales o casos hipotéticos que favorecen esa conexión, como decía, entre la teoría y la práctica profesional, de un modo de que los alumnos vayan practicando de cara a la resolución de casos que puedan tener en su praxis profesional. Por lo tanto, la IA puede ser una herramienta pedagógica que nos ayude en ese planteamiento de casos para favorecer el aprendizaje del alumnado en las diferentes materias. Con todo ello, el objetivo de esta propuesta docente fue fomentar el aprendizaje basado en casos del alumnado universitario mediante el planteamiento y resolución de casos prácticos utilizando la inteligencia artificial. Ahora, después desarrollaremos las fases en las que se realizó esta propuesta docente y esta experiencia universitaria. Y bueno, lo que pretendemos un poco es desarrollar ciertas competencias. ¿Por qué? Porque la IA tiene que ser una herramienta que nos facilite la creación de contenidos que nos permitan enseñar y aprender mejor. Entonces hay que aprovecharla y también para crear esos materiales que nos permitan situar al alumnado como protagonista activo de su propio aprendizaje. Siempre supervisado con los profesores, por supuesto. La metodología empleada en esta experiencia docente fue bueno, lo hicimos en el primer curso de Psicología de la Discapacidad, que forma parte del primer curso de fisioterapia del grado en la Universidad de Valencia, la experiencia docente se desarrolló en el curso anterior, en el curso 2024-25. Participaron 42 estudiantes de primer curso entre 18 y 27 años, con una media de edad de 19,19 y una desviación típica de 1,90. Y esta propuesta docente, la realizaron por grupos, así que se distribuyó al alumnado en grupos de 3 o 4 personas. Las fases de implementación de esta propuesta, por si también, si ustedes la quieren practicar en vuestras asignaturas, yo desde la experiencia digo que es algo que es interesante, como luego plantearé, genera ventajas y cosas beneficiosas, ¿no? Y aspectos beneficiosos. En primer lugar, los grupos del alumnado tenían que utilizar la IA para plantear esta propuesta docente se tiene que realizar al final del temario. Es decir, nosotros nos dejamos 2 o 3 sesiones para repasar contenidos de la materia y en una de esas sesiones en 2 sesiones hacemos esto. En la primera sesión, em, los alumnos utilizan la IA para plantear un caso sobre alguna de los contenidos temáticos, de los contenidos de la teoría que hemos impartido en el aula. Y
Bueno, pues leen el caso con la IA, le pueden elaborar diferentes prompts y formulan tres preguntas para que sus compañeros lo resuelvan en un futuro, ¿vale? Entonces, después, en la evaluación docente, la profesora, en este caso yo, evaluaba cada uno de esos casos planteando si se adecuaba a la teoría o no hacía mención a ninguna parte del temario, si estaba claro el caso y si las preguntas eran adecuadas para la propia resolución. Luego, en otra sesión, en la siguiente sesión, lo que hacían los alumnos es coger un caso de otros compañeros porque si no, el propio caso sería muy fácil de resolver, cogían el caso de otros compañeros y lo resolvían, ¿vale? Lo leían y resolvían las tres preguntas. Y luego, pues, al final de esta propuesta docente, pues les pasé una pregunta para que valoraran del 1 al 10 su grado de satisfacción con esta dinámica de aprendizaje. Bueno, este es un ejemplo generado con IA del caso, que es verdad que los alumnos le hicieron alguna matización, pero bueno, es el caso bueno, aquí el objetivo de este caso es sobre todo ver qué modelo de la discapacidad está presente, ¿vale? Hay modelos de la prescindencia, de que se prescinda de las personas con discapacidad, el modelo rehabilitador, que es el que la persona con discapacidad se tiene que integrar a la sociedad, es el que tiene que hacer adaptaciones o normalizarse, ¿no? Incluso de una forma despectiva o incluso omitir su discapacidad para formar parte en el modelo rehabilitador y el modelo social, que es que la sociedad tenemos que adaptar todo para que todo el mundo podamos hacer todo en igualdad de condiciones, ¿vale? Esa es la teoría de la que se parte para realizar este caso. Entonces, aquí tenemos un caso de Daniel que, bueno, tiene parálisis cerebral, pero en principio lo que le afecta es en la movilidad. Parece que no tenga ninguna afectación cognitiva y para su edad su rendimiento académico es adecuado. Entonces, en esta escuela lo que pasa es que los profesores pues dicen que dificulta el ritmo de la clase tener a Daniel con esta discapacidad y básicamente, en vez de hacer adaptaciones, pues lo que dicen es que sería mejor derivarlo y trasladarlo a un centro de educación especial, ¿vale? Entonces, aquí en este caso, en este planteamiento del caso, yo lo que valoraría es, pues bueno, ¿se relaciona con el tema? ¿Es fácil destacar estos tres modelos de la discapacidad en este caso? Pues sí, ¿no? ¿Es claro? Sí, no. O bueno, se puede mejorar. Y también si es viable para su resolución, que lo veríamos en las preguntas. Vale. Después del caso se plantean estas tres preguntas, identifica el modelo, analiza qué barreras físicas, actitudinales y educativas aparecen en el caso y cómo contribuyen a la exclusión, ¿no? y a la discriminación de Daniel. Y, por último, qué propuestas concretas se podrían hacer para favorecer ese modelo social de la discapacidad, donde la sociedad se adapta a todas las personas para que haya igualdad de oportunidades y una verdadera inclusión. Estas preguntas, lo que yo valoraría en estas preguntas, ¿vale? En la valoración del caso, una cosa es que yo valore el caso, ¿no? y haga ese 50% y otra cosa es en la sesión en la que resuelven el caso, yo valoraría el otro 50% de la nota de esta actividad, que es si han contestado a las preguntas correctas del caso que han tenido que resolver y si argumentan adecuadamente las respuestas, porque es importante y más hoy en día con los alumnos y en la era digital que los alumnos sepan justificar sus respuestas. Los resultados derivaron 12 casos generados con IA y la media de satisfacción fue 8,52. Desde la perspectiva como docente, os puedo decir que los casos que generaba la IA, como es lógico, porque la IA no ha cursado nuestra materia, pues eran muy generales, ¿no? Y entonces era una muy buena base para partir, pero los alumnos tenían que ir matizando para que se relacionara más con la teoría y para plantear realmente cuestiones que sí que se adecuaran a la teoría y que no fueran muy generales, ¿no? Porque la IA, bueno, pues sí que te plantea algo que es una muy buena base, pero eres tú el que tiene que matizarlo. La discusión. El aprendizaje basado en casos siempre ha sido una herramienta pedagógica muy positiva porque favorece ese pensamiento crítico y además activa, ¿no? al alumnado en construir su propio proceso de aprendizaje. Y es cierto que ellos pues aprenden, ¿no? de esta forma a resolver y es como un puente entre la teoría y la práctica, ¿no?
Y bueno, la IA ayuda a esa creación de casos hipotéticos de problemáticas reales que tengan que ver con nuestras asignaturas. Pero es cierto que, como aquí destaco, que la supervisión pedagógica tiene que estar. Porque si no hay un docente, la IA, poner actividades con IA por poner no tiene ninguna lógica. O sea, somos los docentes los que tenemos que ver cómo se incorpora la IA en cierta actividad y es explicar bien al alumnado cómo la tienen que incorporar y cómo la tienen que utilizar en esta actividad concreta, para qué sí, para qué no y cómo lo tienen que matizar. Eso creo que es la parte más importante. ¿Por qué? Porque en conclusión tiene una utilidad pedagógica, los casos siempre lo han tenido y ahora con los casos hechos con IA también. Pero, ¿y por qué? Porque siempre han favorecido una participación más activa y un aprendizaje significativo, ¿no? El planteamiento de casos. Lo que pasa que, insisto, la IA per se bueno, puede incluso ser una desventaja. De lo que se trata es que estemos el profesorado supervisando cómo se puede incorporar la IA a las diferentes actividades para que supongan un recurso didáctico positivo. Y en conclusión, estas son las referencias bibliográficas que se han utilizado para realizar esta comunicación y en la propuesta docente que os he planteado. Y muchas gracias por vuestra atención. Quedo atenta si tenéis algún comentario, sugerencia, pregunta al correo electrónico, bueno, al apartado de comentarios y también mediante el correo electrónico jessica.ortega@uv.es. Muchas gracias.